Hola, vamos a iniciar con el capítulo 3 de esta importantísima obra de Marta Harnecker que es ¿Qué es la sociedad? Entonces, sin más, vamos a trabajar en esta parte que refiere a las fuerzas productivas de una sociedad. Y sin más, arrancamos. Bueno, las fuerzas productivas. ¿Cómo ha cambiado el trabajo del hombre a lo largo de la historia? Esta es la pregunta. Entonces ahora nos toca responder. ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Cómo ha variado el trabajo del hombre a lo largo de la historia? Pues uno se puede imaginar desde los orígenes del hombre, yendo por ejemplo al Museo Nacional de Antropología, puede ver la evolución de los diferentes instrumentos y por lo tanto las formas en las que el hombre ha ido cambiando su forma de trabajar. Pensemos por ejemplo en la agricultura. Se dice que fue la mujer la que descubrió la agricultura porque al estar más tiempo en una condición sedentaria, es decir, al cuidar por ejemplo a los críos, estaba más estacionada en un solo lugar y en esa medida su actividad consistía en desarrollar tareas del hogar y ahí podía ver, por ejemplo, si se le cayó una semilla de frijol y de pronto empezó a surgir la planta y al rato volvió a dar muchos frijoles, pues entonces ese fue el mecanismo de descubrimiento de la agricultura. Es interesante, pero bueno, ese fue como de lo casual empieza a surgir lo necesario y en este caso de lo casual se empieza a hacer una rutina y se empieza a desarrollar propiamente hablando la agricultura y al principio pues la agricultura funcionaba a través de mecanismos muy simples como la coa, que es una varita que tiene una punta. A la hora de enterrarla en la tierra abres el espacio, metes las semillas, cierras con el pie y listo, hasta de que después se descubre el arado y después del arado se descubre una serie de mecanismos más profesionales cuando surge el motor independiente, y luego pues hoy en día hay procesos que nos llevan pues más o menos digamos los norteamericanos tienen tractores que de una tirada avientan a más de 40 surcos, imagínense ustedes. Bueno, entonces, ¿qué dice? Aumenta la habilidad del trabajador. Se perfeccionan los instrumentos con que trabaja. Efectivamente, si pensamos, como dije, en la agricultura, el instrumento más simple es un palito que le llamaban coa. El que le sigue es un instrumento más avanzado que sería el arado y posteriormente pues el tractor y ahora tenemos incluso drones que fumigan automáticamente. Tú les marcas una poligonal, es decir, una ruta específica por donde quieres que se fumigue, la cantidad que necesitas que se fumigue con precisión y al mismo tiempo tiene el dron unos sensores que te permiten conservar distancias. Por ejemplo, si no es una superficie exactamente plana y tiene bordes, pues se eleva en tanto detecta los tales bordes. Si encuentra un árbol lo rodea, etcétera, etcétera. Si tiene cables los detecta. En fin, ese es el perfeccionamiento de los instrumentos con los que el hombre trabaja y en ese sentido aumenta la habilidad del trabajador. Pues si antes fumigar implicaba ponerse una mochila e ir con la mano bombeando e ir al mismo tiempo con la otra mano apretando el botón de la irrigación, ahora con una tableta, ¿verdad? Un trabajador puede hacer la labor de fumigación con un dron de fumigación de varias hectáreas, ¿no? Entonces hay un perfeccionamiento de los instrumentos. ¿Y cuál es el resultado de ello? Aumenta la productividad del trabajo.
Ahora, aquí hay un concepto muy importante que es la productividad del trabajo. ¿Qué quiere decir? Mismo esfuerzo, más rendimiento, o sea, más productos por unidad de tiempo. Este concepto es fundamental, se lo tienen que grabar. Lo tienen que entender, pero se lo tienen que grabar. La productividad del trabajo está definida, como vimos, como con el mismo esfuerzo obtienes más rendimiento, más productos por unidad de tiempo. En otras palabras, para que se me entienda con facilidad, si en una hora producías un par de zapatos y ahora porque conseguiste una máquina, por ejemplo, resulta que en una hora produces 2 pares. Por lo tanto, se duplicó la capacidad productiva del trabajo. Antes producías un par, ahora produces 2 pares con ese nuevo instrumento. El esfuerzo es similar, porque hay incluso cosas que hace la máquina por ti, pero el esfuerzo es similar. Mismo esfuerzo, más rendimiento. Entonces, decimos, en economía hay un concepto que es el salario, y el salario está ligado, según los economistas burgueses, a la productividad del trabajo. A mayor productividad del trabajo, dicen, el salario debe de aumentar. Eso no ha sucedido en México. En México ha aumentado la productividad del trabajo, pero el salario no ha aumentado. Eso pues refleja que hay una descoordinación entre una cosa y la otra, y que lo que conceptualmente se plantea en la realidad no sucede. Pero ese es otro tema. Entonces, el aumento de la productividad del trabajo se debe al mejoramiento de los procesos de trabajo y al mejoramiento de las herramientas del trabajo, que hacen más eficiente el trabajo del hombre. Y eso es cierto, pues imagínense lo que significa cavar un hoyo con las manos, acabarlo con una pala, o cavarlo con una pala eléctrica, o una pala mano de chango, como luego se dice, ¿no? Bueno, entonces, ¿a qué se debe este aumento? Es decir, el aumento de la productividad. Se debe, en parte, como ya dijimos, al perfeccionamiento de los instrumentos de trabajo. Efectivamente, si se aumentan, si los instrumentos de trabajo son más perfectos, funcionan de mejor manera, son más eficientes, entonces te cuesta menos trabajo hacer lo que te toca hacer. Pensemos, por ejemplo, en cómo se hacía en una primera etapa la actividad textil. La actividad textil se hacía pues prácticamente a mano, ¿no? Y entonces necesitabas utilizar aguja e hilo, y esta aguja e hilo pues hacía que tú pudieras desarrollar ciertas tareas, pero a un ritmo muy lento. Después surgen los telares manuales, aquellos en donde amarrados a un poste, a un árbol, por ejemplo, las señoras tejen, ¿verdad? Pasando un carretito de hilo, y luego bajando como una palanca para presionar e ir haciendo que se vayan compactando bien los hilos que se van pasando, para después hacer eso de manera mecánica con el desarrollo de la ciencia y de la técnica, hacerlo más eficiente. Y ahora pues hay máquinas gigantes que cosen con una velocidad impresionante, ¿no? Y solo son movidas por 1 o 2 trabajadores que están al pendiente solo de que no se salgan los hilitos de su cauce. En fin, lo que quiero decir es que el perfeccionamiento de los instrumentos de trabajo es fundamental para el entendimiento de el incremento de la productividad del trabajo. Entonces, es cierto que hay otro aspecto fundamental que también había ya mencionado. El incremento de la productividad del trabajo está determinado también por la forma en que se trabaja. Esto también es importante, porque tú puedes tener instrumentos muy modernos, pero si ni los sabes usar, es decir, la forma de usarlos
no lo conoces, entonces pues no va a aumentar la productividad del trabajo. Pero aquí se refiere, por ejemplo, pongamos el ejemplo más simple, la producción de zapatos. Los artesanos sabían producir zapatos, entonces de pe a pa agarraban un modelo y entonces producían el modelo. Muchas veces los pedidos eran especiales, quiero unos zapatos con estas características, iban las personas a medirse el tamaño del pie y entonces el zapatero hacía el zapato a la medida. Entonces, ¿qué hace el capitalismo? El capitalista, conforme se desarrolla el incremento de la demanda de zapatos, entonces lo que hace es que empieza a trabajar con varios artesanos, pero los artesanos del pueblo están dispersos. Y entonces él les lleva la materia prima a los artesanos y les va al final juntando el producto de su trabajo. El hecho de que les lleves la materia prima, que sea un solo tipo de zapato, empieza a generar un cambio en la forma en la que se trabaja, porque antes el trabajador lo hacía a su gusto, a su manera y a sus tiempos. Ahora lo hace bajo una determinada digamos, relación laboral con un cierto individuo, que es en este caso el comerciante. Ahora bien, lo cierto es que esto puede variar, es decir, en función de la posibilidad, que fue lo que sucedió, de llevar a los artesanos, ya no dejarlos en su terreno, sino llevarlos a un taller, a un espacio cerrado, en donde estén trabajando, cada quien haciendo su zapato de principio a fin, pero con la diferencia de que ahora están cerca de uno, otros artesanos como uno, que hacen también zapatos, y entonces aquí hay un cambio de forma otra vez, que tiene una consecuencia muy importante, que sí incrementa la productividad del trabajo, debido a que, digamos, el trabajador ahora se encuentra en un ambiente de competencia con los que están a un lado suyo. Entonces el hombre, como dijo una vez el maestro Aquiles, competidor por naturaleza, se pone a trabajar más rápido, acelera su producción. Con el mismo esfuerzo, entonces, el capitalista obtiene más productos. Lo único que cambió fue la forma. Antes estaba en su local y hacía cada quien su producto a su ritmo y a su tiempo. Después se generó un cambio relacionado con la capacidad de producir, debido a que el comerciante llevaba las materias primas, pedía los trabajos y daba un determinado límite de tiempo para la solución, la conclusión del trabajo, pero después juntó a los artesanos en un solo galerón, cada quien con sus herramientas, pero el solo hecho de haberlos juntado generó un cambio de forma, y este cambio de forma se conoce como la cooperación simple, que es el inicio de la etapa manufacturera. El solo hecho de haberlos juntados generó competencia entre ellos e incrementó la capacidad productiva del trabajo. Pero después algún comerciante se dio cuenta de que uno era muy bueno para pintar zapatos, otro era muy bueno para cortar las suelas, otro era muy bueno para cortar el cuero, etcétera, etcétera. Y se le ocurrió, bueno, ¿y por qué que pinta muy bien, no más que se dedique a pintar? Y que corta muy bien las suelas, pues no más que las corte. Entonces agarra el proceso productivo, lo divide en sus partes, ¿no? Desde el principio hasta el fin, y le entrega una parte del proceso productivo a cada trabajador. De manera que el especialista en pintar, el bueno para pintar, lo deja como especialista de la pintura. Y al que es bueno para cortar las suelas, pues ese lo deja exactamente solo para esa tarea. Entonces, esta división se llama división técnica del trabajo. Es un cambio de forma. Ya el trabajador no hace el zapato de pe a pa, sino que ahora quien lo hace es todo el obrero colectivo. Este cambio de forma incrementa con el mismo esfuerzo la capacidad productiva del trabajo. Entonces, si antes se producían
A la semana 100 pares de zapatos, ahora se producen 1000. Con estos cambios de forma, suponiendo que las herramientas no se modifiquen. Pero ¿y qué pasa si después, además de esta división interna del trabajo, empiezas a meter máquinas? Entonces, ahí ya mezclamos, hay una mejoría en las herramientas de trabajo, pero al mismo tiempo un cambio de forma en la que se trabaja. Esos dos elementos son los que determinan el incremento de la capacidad productiva del trabajo. Entonces, efectivamente, el tipo de actividad que deben realizar los individuos para fabricar los productos determina, de esta manera, el tipo de relación que se establece entre los trabajadores y los medios de producción. ¿Cómo llamamos a estas relaciones? Ya es como una pregunta para recordar. ¿Cómo se llaman las relaciones que se dan entre los trabajadores y los medios de producción? ¿Se acuerdan? Bueno, si no se acordaron, son las famosas relaciones técnicas de producción, porque es la forma en la que los trabajadores actúan sobre los medios de producción y cómo se establece entre ellos una relación. Y entonces este tipo de relación técnica pues va a variar en función de la relación que el trabajador guarde con los medios de producción. Ahora entonces, avanzamos. Lo que distingue las épocas económicas de otras no es lo que se hace, o sea, no es si hace zapatos, sino cómo se hace. Esto es lo que distingue una época de otra. ¿Con qué instrumentos de trabajo se hace? ¿Sí? Entonces, no se trata de definir una época es diferente a otra porque en una se hacen zapatos y en otra también. No, o el tipo de zapatos que se hace en una época y en otra época, porque en otra época se hacían guaraches y ahora se hacen choclos. No, sino no es lo que se hace lo que determina, lo que distingue las épocas económicas unas de otras, sino la manera en la que se hace. ¿Cómo es que se hace? ¿Con qué instrumentos de trabajo se hace? O sea, ¿cuál es la forma en la que se trabaja y con qué instrumentos se trabaja? Y eso es lo que distingue las épocas económicas unas de otras, que veremos más adelantito. Entonces, ahora bien, basadas en este desarrollo de los instrumentos de trabajo, se crean determinadas relaciones entre los hombres a través del proceso de producción. ¿Cómo llamamos a estas relaciones? Esta es otra pregunta que debemos contestar y que tenemos que acordarnos. A ver, recuerden ustedes, esto lo vimos en la pasada sesión. Bueno, ya se acordaron, son las relaciones sociales de producción. Relaciones que se establecen ahora ya no con los medios de producción, o sea, el trabajador con los medios de producción, sino las relaciones que se establecen entre los hombres. Relaciones que están en función de cuál es el papel que guardas en torno a los medios de producción. Es decir, eres propietario o no de ellos, ¿no? Entonces, basadas en el desarrollo de los instrumentos de trabajo, se crean determinadas relaciones entre los hombres a través del proceso de producción. Ok. Ahora, ejemplos. Comunismo primitivo. ¿Qué tipo de instrumentos se usaban? Rústicos. ¿Qué tipo de trabajo era? Trabajo común. Todos trabajaban en colectivo. ¿Qué tipo de propiedad era la de los medios de producción? Propiedad común. Era de todos. Y el resultado de los productos, o sea, del proceso de producción, los productos, el resultado era de propiedad común. No había un gandaya que dijera, esto es mío, aunque lo hayan hecho todos ustedes, esto es mío, y así es que ahí se aguantan. No, esto no sucedía. Entonces, la propiedad de los medios de producción era común y el resultado de los medios de producción, del proceso de producción, era de todos. Ahora, veamos otro ejemplo.
esclavismo. Aquí ya llegamos a una etapa en la que resulta que la sociedad es sedentaria. El sedentarismo no puede surgir si no surge antes, y esto es muy importante, si no surge antes la agricultura y la ganadería. ¿Por qué? No puede haber sedentarismo si no hay agricultura y si no hay ganadería. ¿Por qué? Porque necesitas alimentos para la sociedad. Y los alimentos no los vas a encontrar a la mano. Normalmente, cuando cambia el clima, pues hay que ir a buscar a otro lado. En cambio, cuando logras a través de la agricultura la adaptación de las plantas y a través de la ganadería de los animales, entonces tener presente, como dijo Engels, que las poblaciones animales crecen mucho más rápido que las poblaciones humanas. Pues, hablemos, por ejemplo, de las cabras. Las cabras tienen 2 crías al año, pero en cada cría normalmente nacen 2. O sea que en un año una pareja de cabras cría 4 cabritas. En cambio el hombre, una vez cada 9 meses, nace una criatura. Entonces, digamos que eso permite, ¿verdad?, que haya la posibilidad de que exista sedentarismo. Ahora, al existir el sedentarismo, surge el excedente económico. Ahora bien, el sedentarismo nos permite la existencia del excedente económico. ¿Qué es el excedente económico? Antes las poblaciones apenas les alcanzaba para vivir. Es decir, con lo poquito que recolectaban o cazaban, por ejemplo, si cazaban un mamut, tenían comida para rato, pero no tenían para mucho rato. Entonces, con la agricultura se genera la posibilidad de que se produzca más de lo que la población necesita para vivir. Y por lo tanto se genera lo que se conoce como el excedente económico. Entonces hay más de lo que se necesita. Y entonces ese excedente económico permite, al final de las cuentas, intercambiar. Y entonces se desarrolla el trueque gracias al excedente económico. Pero al mismo tiempo se genera otro excedente, que sería el excedente social. Efectivamente, antes para cazar un mamut necesitabas unas 100 personas, 50 personas. Ahora solamente necesitas, para cuidar los borregos, 2. Entonces, si tenías 100 personas y ahora solo ocupas 2, 48 quedan libres. Entonces, ¿qué sucede con estos 48? Se desarrollan los los oficios. Se divide pues el trabajo de esos en la sociedad, pero algunos de todos modos se quedan sin oficio. Y entonces surgen las desigualdades sociales, porque los que se quedan sin oficio, pues ¿de qué viven? Y aquí es donde surge la propiedad privada sobre los medios de producción. Y además surge la propiedad privada. ¿Cómo? Hemos puesto un ejemplo muchas veces de un artesano. Imagínense ustedes un artesano que en aquella época fuera por el barro, para hacer una jarrita, fuera por digamos lo que sería la arcilla, amasara la arcilla, hiciera el barro, le diera forma a la figura, prendiera el horno donde va a cocer el barro, mete la figura al horno, saca la figura del horno, la deja enfriar, prepara los elementos para pintarla, la pinta, y una vez que concluye con pintarla, la deja reposar, y al final de las cuentas, imagínense que alguien llegue y diga: trae para acá, esto es mío. Pero si tú no lo hiciste, o sea, ahí surge el principio de la propiedad privada. Dice: esto es mío porque yo lo hice, yo lo trabajé de principio a fin, tú no hiciste nada y ya te lo quieres agandallar, ¿no? Entonces, es cierto que los instrumentos de trabajo no son comunes en esta ocasión ya, sino para hacer el barro, el horno,
las ollitas con las que recoge el barro, etcétera, etcétera, ya son instrumentos de propiedad privada. Se le priva a otros de la propiedad de esos instrumentos y surgen así las clases sociales, es decir, los que poseen y los que no. Y por lo tanto, los que quedaron en el excedente social sin oficio son de alguna forma atraídos por los que quedaron con oficio, los ponen a trabajar a su servicio y surge la esclavitud. Primero una esclavitud no tan, ¿cómo dijera? No tan mala, no tan, ¿cómo se pudiera decir? Pues no tan como se conoce ahora, ¿no? Que es una esclavitud, terrible. Una esclavitud de sometimiento absoluto y degradación terrible del ser humano, sino en una primera fase pues se comía con el esclavo ayudaba a la familia, estaba agradecido y comían en la misma mesa con el dueño de los instrumentos de trabajo, pero después se vio la utilidad de ejercer sobre ellos una influencia ya no tan familiar, sino una influencia más terrible, que fue lo que sucedió, al grado de que se da la lucha de clases, y en la lucha de clases la lucha de los esclavos por su liberación, como sucedió en el caso de Espartaco y la época de los romanos, ¿no? Una cuestión muy interesante. Les recomiendo que vean la película o que analicen creo que es no me acuerdo, pero se apellida Douglas, pero vale la pena analizar lo que sucedió en aquella época. Entonces, las fuerzas productivas son la energía. Bueno, pero antes, hablando justamente del esclavismo, estamos hablando del ejemplo, el comunismo primitivo y el esclavismo, pero también está el feudalismo y también está el capitalismo. Entonces, simplemente son ejemplos que estamos utilizando. Ahora vayamos más adelante. Las fuerzas productivas, ¿qué son? Son la energía con que cuenta una sociedad para producir. ¿Y qué son? Todos los elementos que intervienen en la producción material. Todos los elementos que intervienen en la producción material. Pero las fuerzas productivas no son la simple suma de estos elementos. Ellos dependen de la forma en que estos elementos se combinan. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que hay formas de combinar los elementos de la producción. Y nosotros algo de esto hemos ya visto. Entonces, las fuerzas productivas no son la simple suma de todos estos elementos. ¿De cuáles elementos? La energía con la que cuenta una sociedad para producir, y son todos los elementos que intervienen en el proceso de producción material. Pero las fuerzas productivas no son la simple suma de estos elementos, ellas dependen de la forma en la que los elementos se combinan. Entonces, ¿cómo se combinan estos elementos? Bueno, veamos. En el caso del sistema capitalista, es muy claro que ello se debe a las relaciones sociales de producción capitalista y las leyes que se establecen a partir de ellas. Entonces, ¿cómo se combinan? ¿Cómo se combinan las fuerzas, todos los elementos de las fuerzas productivas? Bueno, por un lado está la masa de los trabajadores, por un lado están los trabajadores y por otro lado están los instrumentos, los medios de producción. Los medios de producción no son propiedad de los trabajadores son libres en un doble sentido, no tienen medios de producción, pero tampoco tienen nadie que los sojuzgue, y por lo tanto pueden libremente venderse al capitalista que quieran. Lo cierto es que están como la mosca la libertad de la mosca en el vaso de mayonesa grandote. Puede viajar todo lo que quiera sin salirse del régimen. Es decir, no son esclavos de un capitalista, ciertamente, pero son esclavos de la clase capitalista. Porque, ¿qué pasa con aquel que diga, no, yo ya no quiero trabajar en Walmart? Ah, perfecto, pásate a Soriana, pero es la misma clase capitalista. Bueno, entonces, en el caso del sistema capitalista es muy claro que a ello se debe, es decir, el uso de las fuerzas productivas
se deben a las relaciones sociales de producción capitalista y las leyes que se establecen a partir de ellas. Efectivamente, las fuerzas productivas son las fuerzas que resultan de la combinación de los elementos del proceso de trabajo bajo relaciones de producción determinadas. Su resultado se mide por una determinada productividad del trabajo. Entonces, las fuerzas productivas son las fuerzas que resultan de combinar los elementos del proceso de trabajo bajo determinadas relaciones de producción. ¿Y cómo se mide su eficiencia? En función de la productividad del trabajo. Entonces vamos a recordar, ¿cuáles son los elementos del proceso de trabajo? Bueno, los medios de producción, las materias primas, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, estas se combinan bajo determinadas relaciones de producción. Pero ¿cuáles son las formas de las relaciones de producción? ¿Se acuerdan que eran relaciones de explotación o relaciones de colaboración recíproca, ¿no? Ayuda mutua y colaboración recíproca. Bueno, en el caso de las relaciones de producción esclavista, las fuerzas que se combinan están basadas en los elementos del proceso de trabajo, pero allí, digamos, todo es de propiedad del esclavista, los medios de producción y también la fuerza de trabajo. Y entonces el resultado se mide mediante una determinada productividad del trabajo. En algún momento dado la productividad del trabajo disminuyó significativamente. En el caso de la sociedad esclavista, pues porque los trabajadores no tenían incentivos para trabajar. Los golpeaban, no les daban de comer, los maltrataban, y entonces el resultado fue pues que ya no querían saber nada, no querían trabajar, no querían hacer nada. Y eso fue lo que acabó pasando. Se fue minando la productividad del trabajo. Hubo menos producción, hasta que hubo necesidad de un cambio de régimen social, ¿no? Y eso es lo que acabó sucediendo. Entonces, aquí tenemos un esquema muy claro de cómo se combinan los elementos que hemos visto. Materia prima, medios de trabajo y fuerza de trabajo son los famosos elementos del proceso de trabajo, como vimos. Entonces, hay una determinada forma en la que las relaciones se dan las relaciones técnicas de producción, pero también una determinada forma en la que se dan las relaciones sociales de producción. Las relaciones técnicas son las que se guardan, como dijimos, entre la fuerza de trabajo y los medios de producción. Relaciones que se establecen entre los mismos trabajadores, pero en el papel del proceso productivo. Entonces, por el lado de las relaciones sociales de producción, se establece cuál es el papel que juega el trabajador en relación con los medios de producción, si es propietario o no es propietario de los medios de producción. Y entonces esta combinación de fuerzas, de elementos, de relaciones, establece las llamadas fuerzas productivas, que como vimos es la combinación de los elementos del proceso de trabajo bajo determinadas relaciones sociales y técnicas de producción, y el resultado de la efectividad de estas relaciones y la combinación de ellas, que son las fuerzas productivas, se miden a través de la productividad. ¿Sí? Eso es muy, muy importante. Ok, este esquema es muy, muy claro. Nos sirve para entender perfectamente cómo funciona el proceso. Y si se fijan, no nos dice aquí exactamente, mira, este esquema solo aplica para el capitalismo. No, aplica para todos los sistemas sociales de producción. Y entonces las fuerzas productivas han ido evolucionando de fuerzas muy elementales en función de los medios de trabajo, de las materias primas y la fuerza de trabajo, de las relaciones técnicas y de las relaciones sociales de producción, de tal suerte que la productividad ha sido como el medidor, ¿no?, del proceso. Bueno, avancemos. ¿Qué es la socialización de las fuerzas productivas?
¿Qué es la socialización de las fuerzas productivas? ¿Sí? La socialización de las fuerzas productivas. Pues ya la palabra socializar, aquí pues pareciera como que ya pasan a ser parte de toda la sociedad. Pues algo hay de eso. Y eso es lo que vamos a ver enseguida. En la producción interviene cada vez más un número mayor de trabajadores. Se vuelve pues un proceso de producción social porque es la sociedad la que realiza la producción. El producto deja de ser el resultado del trabajo individual. Ya no es un artesano individual el que realiza el trabajo. El producto final es fruto de la sociedad. Es fruto de la sociedad. Entonces, la socialización de las fuerzas productivas desborda ampliamente el marco de la fábrica, abarca toda la sociedad. Esto es relativamente fácil de ver, relativamente fácil de ver. Es decir, si nosotros nos fijamos en la ropa que llevamos puesta, si nosotros nos fijamos en todo lo que está a nuestro alrededor, daremos cuenta de que lo que se produce al final de las cuentas es hecho por los obreros. No puedes decir en particular, bueno, esta silla o esta mesa o esta chamarra la hizo fulanito. No, la hizo la sociedad, la hicieron los trabajadores. ¿Qué trabajadores? Ni idea, no los conoces. Toda la sociedad, todos los medios. De pronto lo que te estás comiendo no sabes quién lo hizo, qué productor lo hizo, pero sí puedes decir con seguridad, lo hizo la sociedad. A eso se refiere con la socialización de las fuerzas productivas. Ahora bien, esto depende fundamentalmente de dos hechos. El origen cada vez más social de los medios de producción, el destino cada vez más social del producto. El origen cada vez más social de los medios de producción, el destino cada vez más social del producto. Entonces, la socialización de las fuerzas productivas se debe al carácter cada vez más social del proceso de trabajo, por una parte, y a la interdependencia cada vez mayor entre los diferentes sectores de la producción, por la otra. Origen y destino cada vez más sociales. Entonces, efectivamente, los medios de producción, aunque son de propiedad privada, son utilizados por los trabajadores, pero los trabajadores, es un mayor número de trabajadores los que los utiliza. Y entonces estamos hablando de un carácter cada vez más social del proceso de trabajo, pero además ya hay una interdependencia muy fuerte entre diferentes ramas de la industria. Por ejemplo, los que producen zapatos de cuero, pues dependen de la industria del cuero, pero también para las suelas de la industria del caucho, del plástico, ¿no? En fin, o sea, se va haciendo una cadena de relaciones tales que al final de las cuentas ya la producción tiene como tal un carácter social. Por eso nos dice, el origen cada vez más social de los medios de producción, es decir, la participación más social en ellos de todos los trabajadores, y el destino del producto también cada vez más social, porque los que producen el hilo lo producen para diferentes empresas y no solo una, pero también en la sociedad ya el producto final pues se destina a cada vez más hacia la sociedad, ¿no? Entonces eso es muy importante que lo tengamos presente. Ahora bien, vamos a entrar a un tema al que nos lleva este capítulo, que es la famosa contradicción fundamental del capitalismo. Esta contradicción fundamental del capitalismo es la que nos dice con precisión qué es lo que está sucediendo, a dónde vamos y qué es lo que se puede hacer en una sociedad como la que estamos nosotros viviendo y en la que queremos construir. Una sociedad más equitativa, más justa, más soberana, más democrática,
más libre, que es la que nosotros queremos construir. ¿Cuál es la contradicción fundamental del capitalismo? La contradicción fundamental es la siguiente: los medios de producción en el capitalismo deben ser puestos en acción de manera colectiva. El producto se obtiene gracias al trabajo conjunto de todos, pero quien se apropia de este fruto no son los productores directos, sino el dueño de los medios de producción, es decir, el capitalista. ¿Esto qué quiere decir? La contradicción fundamental del capitalismo es muy sencilla. La producción tiene un carácter social, pero la apropiación de lo producido, un carácter privado. Esa es una contradicción. ¿Por qué? Porque si la sociedad es la que hace todo, produce todo, genera todos los productos, entonces ¿por qué no se puede apropiar de ellos si ella los hace? Ahí está la contradicción. Esta es la contradicción, pero además la que le da fundamento. Es la contradicción fundamental del capitalismo. Y entonces en eso consiste esa contradicción. Entonces, ¿de qué se trata? De una producción de carácter social contra una apropiación de carácter privada capitalista. Entonces, precisamente en esto consiste la contradicción fundamental del capitalismo. Entonces, como vimos, el productor genera la producción desde un punto de vista social. Todos participan, generan la riqueza socialmente, pero la apropiación de lo producido no es social. Ahora bien, tampoco lo es, aquí entramos en otro contexto, pero al mismo tiempo Marx le llamó el gran contraste, que no es exactamente lo mismo, no se me confundan. El gran contraste consiste en que, por un lado, ¿verdad?, al interior de la fábrica existe un proceso de producción altamente cientificado en el capitalismo. Entonces, al interior de la fábrica todo es control científico y cuidadoso, casi hasta matemático, no casi, matemático, pero al mismo tiempo computacionalmente hablando, todo así bien elaborado. Pero la distribución de los productos elaborados científicamente no se distribuye científicamente. Debería de tenerse la capacidad de distribuirlos de manera científica para que a nadie le falte nada. Ah, no, pero eso no sucede. ¿Qué es lo que sucede? Justamente lo contrario, que la distribución tiene un carácter anárquico, un relajo en la sociedad. Entonces, esto se deriva justamente de esto. La producción tiene un carácter social y por lo tanto sí se aplica en ese carácter de la producción social un desarrollo científico de la producción, pero a la hora de distribuir es la guerra de todos contra todos. Entonces se pelean los precios, se pelean el mercado, se pelean a los que les compran y a los que no, y esto deriva de la apropiación privada capitalista que se da y que genera el famoso la contradicción fundamental del capitalismo. Entonces no se confundan, la contradicción fundamental del capitalismo es la que hace que la producción tenga un carácter social y que la apropiación tenga un carácter privado. Y el gran contraste consiste en que al interior de la fábrica se desarrolla una producción de carácter científico, pero a la hora de distribuir los productos elaborados científicamente, no se distribuye de manera científica, sino anárquica. Ese es el gran contraste. Entonces, hasta aquí le vamos a dejar. Marta Harnecker nos deja con muchas ideas a la hora de ir abordando los temas y vale la pena seguir estudiando la sociedad si la queremos cambiar por una sociedad, repito, más justa, más digna. Y lo que hay que hacer es simplemente resolver la contradicción fundamental del capitalismo. ¿Cómo se resuelve la contradicción fundamental del capitalismo? Simple y sencillamente que la producción, que ya tiene un carácter social, ahora la apropiación,
tenga un carácter también social y que la producción que se hace bajo estándares científicos se siga haciendo bajo estándares científicos, pero la distribución de la riqueza también se haga con estándares científicos. Esto es lo que vamos a ver hasta hoy y les agradezco como siempre su atención, su disposición para seguir estos videos y espero les sean de utilidad a todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias.